Bienvenidas y bienvenidos a este video de introducción al software Autodesk AutoCAD. Vamos a ver las cosas iniciales desde cero para todas las personas que quieran iniciar y quieran empezar a dibujar, empezar a desarrollar proyectos en esta poderosa herramienta. Lo que estamos viendo en pantalla es la interfaz de inicio, es cuando el programa se abre. Yo no he hecho absolutamente nada más que abrir el programa, por lo tanto deberíamos estar viendo lo mismo. Ahora, dependiendo de la versión que podamos tener de AutoCAD, en este caso la versión 2021, puede cambiar la interfaz. Desde la versión 2021 hacia atrás, 2020, 19, 18, 17, la interfaz era como la que estoy mostrando acá. Por lo tanto, para iniciar un nuevo proyecto simplemente nos vamos a Start Drawing y eso nos va a crear un proyecto completamente vacío por defecto. En el caso de que estemos trabajando en AutoCAD 2022 o versiones superiores, vamos a ver la interfaz de esta forma. La verdad que es básicamente lo mismo el funcionamiento, cambia solamente el orden de las cosas. Por lo tanto, vamos a buscar el botón nuevo, vamos a hacer clic ahí y nos va a llevar a un dibujo nuevo y todo lo que viene en adelante va a ser exactamente igual. Por lo tanto, vamos a volver a AutoCAD 2021 para que veamos cómo empezar con este curso. Así que la primera instrucción que vamos a tener es un poco reconocer la interfaz y reconocer las cosas que estamos viendo en la pantalla. Vamos a entender que en la parte superior nos vamos a encontrar con nuestra barra de herramientas, la cual encontraremos todas las herramientas de dibujo, herramientas de modificación, de anotación. Está dividida por distintas pestañas. Nosotros podemos, por ejemplo, pasar de la pestaña Home a la pestaña Insertar, Anotar, etc. Tenemos distintas pestañas que van a ir sirviendo para distintas cosas. Por lo general, en la pestaña Home está todo lo que nosotros necesitamos en un inicio. Las herramientas de dibujo, de modificación, de anotación, capas, etc. Vamos a ir conociendo cada una de ellas a lo largo del curso. Así que por ahora entender que en la parte superior de la pantalla vamos a encontrar todas las herramientas, todas las cosas que yo necesito para poder trabajar. Después, en el apartado de la esquina inferior izquierda, vamos a encontrar los ambientes de trabajo. Es acá donde dice Model, Layout 1, Layout 2. Acá, por defecto, podría aparecer solo un layout o más de dos. Acá no hay ningún problema con esto. Lo importante es reconocer qué son, ¿ya? El espacio Model es donde estamos ahora, por eso está resaltado. Y es donde estamos trabajando, donde nosotros vamos a realizar nuestro dibujo. Por lo general, en el espacio de modelo, uno desarrolla el proyecto completo. Después, los layouts son los espacios donde yo voy a trabajar la diagramación de mi lámina, la preparación de mi formato, cuando yo quiera imprimir este formato o quiera simplemente exportarlo, por ejemplo, a una lámina virtual. Pero yo acá voy a exportar la lámina y si nos damos cuenta, hay un espacio en blanco delimitado, o sea, es una hoja real cuando queramos nosotros preparar nuestro formato. Layout 2 sería lo mismo, nosotros podemos seguir creando layouts, cuantos layouts queramos, serían, para entenderlo de alguna forma simple, cuántas láminas yo tengo. Si volvemos al model, es donde nosotros dibujamos. El espacio del model es una hoja infinita, donde nosotros podemos desarrollar todo tipo de proyectos, dibujar todo tipo de elementos, cuán grandes o pequeños sean. Acá nosotros tenemos el espacio para dibujar, ¿ya? Eso es lo primero que hay que entender. Por ahora vamos a estar siempre en el espacio de modelo. Después en el centro tenemos la barra de comandos. Acá tenemos para escribir nuestros comandos. Vamos a ver después cómo funcionan, pero es básicamente donde nosotros vamos a empezar a llamar a las herramientas. Hay una serie de atajos de teclado que nos permiten llamar a la herramienta sin tener la necesidad de venir acá arriba y buscarla. Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante en este video. Y finalmente tenemos el espacio de trabajo, que es donde está en la esquina inferior derecha, lo que estamos señalando acá en la pantalla, donde hay una serie de opciones ya que tienen que ver con el trabajo cuando estamos desarrollando un proyecto. Si queremos activar o desactivar alguna opción, ver o no ver alguna cosa. Por ejemplo, tenemos esta grilla de fondo que por defecto viene activada. Si yo la quisiera desactivar, me acerco acá y la apago, y ahí se apagó la grilla. Así que todas estas opciones funcionan bien parecido. Hay una opción, por ejemplo, para hacer que las líneas sean rectas y todas mis líneas sean rectas, otra opción para desactivar eso, otra opción para ver el grosor de las líneas, etcétera. Todas esas cosas las podemos configurar desde este panel de abajo a la derecha. Así que conociendo eso, ya podemos pasar a probar nuestro primer comando. El comando inicial más básico de AutoCAD es el comando línea. Ya hablamos de comando para referirnos básicamente a una herramienta, pero más que nada vamos a dirigirnos a la abreviación de esa herramienta. Porque, como decía recién, nosotros arriba, en la barra de herramientas, tenemos la herramienta línea. Yo si la pincho, la activo y podría empezar a usarla. Pero también podemos usar su comando. El comando va a ser la abreviación entonces de teclado para llamar a esa herramienta. Por lo general, cuando trabajamos en AutoCAD, la forma más rápida de trabajar y más eficiente es saber estos comandos de memoria, o por lo menos empezar a practicarlos para ahorrar tiempo. Si empiezo a aprenderme estos atajos de teclado, me ahorro bastante tiempo a la hora de trabajar. Entonces, el comando para hacer una línea es
L, Enter. Si yo escribo L, fíjense que escribí L solamente en mi teclado y apareció una barra de comandos ahí en mi cursor que me está encontrando el comando línea. Después aparecen otros que también empiezan con L, pero obviamente cada uno significa otra cosa. Bueno, ¿cómo funciona una línea? Vamos a volver de cero, voy a apretar escape. Cada vez que yo quiera soltar la herramienta o soltar lo que estoy haciendo, aprieto el botón escape y con eso vuelvo atrás. Entonces vamos a ver cómo funciona en línea. Voy a escribir L, Enter para activar el comando. Entonces primero escribo la letra del comando, Enter para activarlo. Ya está activado. Una cosa que vamos a tener en cuenta es siempre ir leyendo, ir mirando lo que nos dice la barra de comandos. Por ejemplo, me dice en línea, especificar el primer punto. Entonces me está dando la instrucción. Yo tengo que decir dónde empieza esta línea. Entonces yo podría decir, bueno, mi línea va a empezar en cualquier parte. Acá yo simplemente voy a mover el cursor y voy a hacer clic donde quiero que empiece esa línea. Entonces, por ejemplo, la vamos a hacer acá. Clic. Ahí hice mi primer clic. Ahora si muevo el cursor, ya fijé el punto de inicio. Y ahora me dice, especifica el siguiente punto o deshácelo. Si le pongo undo, sería deshacer, sería borrar el punto anterior, o especificar el punto siguiente. Acá tenemos dos opciones. Una opción es definir el largo de esta línea o la orientación de esta línea arbitrariamente, ¿no es cierto? Haciendo clic en cualquier parte, clic, ya hice la línea, pero no le di una distancia o no le di un ángulo. Por lo tanto, la segunda opción sería hacerlo con una distancia en especial. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer el siguiente clic o vamos a hacer la primera línea, fíjense que aparece un recuadro con números en color azul, el que dice 328.9215, por ejemplo, el que actualmente dice eso. Ahí es donde yo puedo escribir la distancia. Ese 328 es la distancia que tiene ahora. Como yo la estoy haciendo sin ninguna dimensión, tiene esa dimensión. Pero supongamos que yo quisiera que la línea tuviera una dimensión exacta, por ejemplo, 500. Entonces escribo simplemente con mi teclado numérico 500, Enter. Al poner Enter, la línea se hizo de 500. Si yo trato de medir ahora encima de ella, la línea quedó efectivamente de 500. ¿500 qué? Todavía no lo configuramos, todavía no hablamos de ninguna dimensión en particular. Estamos haciendo nuestra primera línea, así que por ahora tenemos una línea de 500 y eso es todo lo que deberíamos saber. Ahora esa línea quedó, ¿no es cierto?, inclinada, por lo tanto yo podría decir, bueno, no quiero esa inclinación o quiero definir después ese ángulo exactamente. Por lo tanto, vamos a volver atrás, voy a apretar escape. Con escape entonces suelto las herramientas. Fíjense que apreté escape y ahora ya no tengo la herramienta activada. Por lo tanto vamos a aprender otra cosa que es borrar. Para borrar las líneas que he hecho, o alguna de ellas, simplemente la tengo que seleccionar primero. Una de las formas de seleccionar es hacer clic en ella. Ahí hice clic en una línea, voy a apretar escape, voy a hacer clic en la otra. Ahí tengo la otra línea seleccionada. O bien poder seleccionar varias a la vez. Por ejemplo, si yo mantengo presionado, o hago clic, más bien clic en algún espacio vacío, por ejemplo voy a hacer clic acá abajo, un solo clic, sin mantener presionado, se nos va a crear un recuadro de selección, ¿ya? Que puede ser de color verde o puede ser de color azul. Vamos a ver ahora la diferencia. Pero primero entender entonces que para poder seleccionar cosas, tengo que hacer clic, un solo clic, nada más, no estoy manteniendo el clic presionado, y al mover mi cursor, me va a crear un cuadro de selección. Por ende, si yo selecciono las líneas, las podría seleccionar más de una a la vez, ¿ya? Vamos a ver primero cómo borrar y después vemos la diferencia entre la selección verde y la selección azul. Entonces, para borrar, primero seleccionar. Podía ser tocar una línea o puede ser seleccionar las dos a la vez. Para borrar, tecla suprimir. Aprieto la tecla suprimir, se borraron. Voy a volver un paso atrás, ahora para explicar la diferencia entre la selección azul y la selección verde. No es lo mismo. Por ejemplo, si quiero seleccionar solo una de las dos líneas, solo esta, por ejemplo, y queremos hacerlo con la selección del rectángulo. Entonces, la forma de hacerlo sería seleccionando de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero de izquierda a derecha? Es el orden en el que estoy haciendo el rectángulo. Por ejemplo, si hago clic acá, en este punto, clic, y luego muevo el cursor a la derecha, ahí lo estoy haciendo de izquierda a derecha, se pone de color azul. ¿Qué significa que se ponga de color azul? Que voy a seleccionar solo las cosas que estoy encerrando completamente. Por ejemplo, ahí tengo la línea más corta encerrada completamente y la línea más larga no la estoy seleccionando completamente. Entonces, si termino este recuadro,
me seleccionó solo lo que estaba dentro. A diferencia, si lo hago de derecha a izquierda, voy a partir acá a la derecha, clic, y voy a moverme a la izquierda. Se puso verde, ya no es azul. De izquierda, en este caso de derecha a izquierda. Cuando es de color verde, va a seleccionar todo lo que estoy tocando. Da igual si lo selecciono completo o no. Por ejemplo, ahí no estoy seleccionando completo ninguna de las dos líneas. Estoy seleccionando gran parte de la línea pequeña y una pequeña parte de la línea más grande. Si lo hago, me selecciona las dos igual. Esto obviamente sirve cuando tengo hartas líneas. Por ejemplo, voy a hacer acá hartas líneas en un mismo espacio para que veamos que ahí sí conviene diferenciar la selección, porque puedo seleccionar solo cosas que yo quiero en un espacio y no todo, a diferencia de cuando lo hago de derecha a izquierda, que selecciono todo lo que toco, ¿ya? Por más que no lo estoy seleccionando completo. Bueno, pero eso para que vayamos aprendiendo cosas del programa. Entonces, aprendimos a usar nuestro primer comando, aprendimos a seleccionar elementos y aprendimos a borrarlos. Con eso ya nos debería bastar por esta primera parte. Entonces, vamos a seguir experimentando con el comando línea. Volvamos a activarlo, L, Enter. Ya, como ya dijimos, entonces leemos acá la barra de comandos que nos dice especifica el primer punto. Bueno, el primer punto puede ser en cualquier parte. Como no tengo nada aún dibujado, mi primer punto puede estar en cualquier lugar y de ahí voy a empezar a armar ya mis primeras figuras. Entonces, primer punto, clic. Y ahora, como decíamos, segundo punto, lo puedo hacer arbitrariamente, que es hacer clic de nuevo en cualquier parte, clic, clic. Ahí lo estoy haciendo a cualquier distancia. O puedo hacerlo con una distancia fija, como dijimos recién, que era simplemente escribiendo un número. Yo antes de hacer el segundo clic, si escribo un número, por ejemplo, 425, Enter, ese va a ser la distancia de la línea, 425. Pero el problema es que estas líneas que yo estoy haciendo están quedando en cualquier ángulo. ¿Cómo hago para que sean líneas rectas? Bueno, nuevo comando que vamos a aprender. Entonces voy a hacer L, Enter, voy a empezar mi línea. Y antes de hacer el segundo clic, o sea, antes de crear la línea, ya hice el primero, antes de hacer el segundo voy a activar la tecla F8 en el teclado, tecla F8. Eso activa, aquí apareció Ortho On, activa el modo ortogonal. Ahora toda línea que yo haga va a ser horizontal o vertical. O sea, todas las líneas van a ser rectas, completamente. Por lo tanto, yo con F8, si lo aprieto de nuevo, lo puedo activar o desactivar según lo necesite. Si activo F8 y ahora si escribo, por ejemplo, 525, voy a tener ahí una línea de 525 y así podría yo seguir dibujando con medidas exactas. Por ejemplo, ahora 50, 25, 300 y así voy a poder ir construyendo una figura con dimensiones reales. Ojo que la línea se va a crear hacia donde yo posicione el cursor. Independiente que le estoy dando una distancia, la línea puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Por lo tanto, yo con el cursor voy a darle esa dirección. Por ejemplo, lo llevo acá, hacia la izquierda. Y ahora escribo 563. Enter. Y ahí me quedó la línea de 563. Pero muy importante que con el cursor, yo estoy moviendo mi cursor, con el cursor yo le doy la dirección a esa línea. Si va a ser hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. ¿Ya? Lo mismo cuando desactivo el modo ortogonal. Si pongo F8 nuevamente, ahora la línea puede ser hacia donde yo mueva el cursor. Ahora, ¿cómo hago una línea con un ángulo en especial? Ya vimos que le podemos dar una distancia, pero ahora vamos a ver que le podemos dar también un ángulo. Por ejemplo, antes de darle la distancia a esta línea, vemos que en el recuadro, donde ahora dice 499.82, a la derecha hay otro cuadro que dice 73 grados y que va a ir cambiando a medida que yo cambie el ángulo. Obviamente, si le doy un ángulo así, ángulo de 26, me va diciendo el ángulo que tiene actualmente, ya hasta llegar al 180, que sería la línea completamente horizontal. Entonces nosotros le podemos dar tanto una distancia, como vimos recién, como un ángulo. Tenemos dos formas de llegar al ángulo. La primera es escribiendo la tecla mayor o menor, ¿ya? Menor a mayor en este caso. Si no tenemos esa tecla, la podemos copiar de cualquier texto, ¿ya? Pero comúnmente los teclados la tienen, la tecla de menor a mayor, y escribimos el ángulo, por ejemplo 45. Ya, Enter. Ahora me da a determinar el largo de la línea, porque el ángulo, fíjense que ya está bloqueado. Ahora yo, por más que mueva el cursor hacia la izquierda o a la derecha, quedó ese ángulo. Entonces ahora yo puedo escribir 500, el largo de la línea. Y ahí quedó. Escape.
Y ahí me quedó una línea de 45 grados y de 500 de largo. La otra forma, volvemos a el Enter, vamos a volver acá a crear la línea. La otra forma es saltar del recuadro donde dice 254, que es el rectángulo de la distancia, al de la derecha, el que dice 84. ¿Cómo me cambio de rectángulo? En nuestro teclado tenemos una tecla que se llama Tab o tabulador, ¿ya? Por lo general está a la izquierda de la tecla Q. Así que si yo aprieto tabulador una vez, Tab, me va a cambiar de un cuadro a otro. Entonces ahora estoy en el cuadro del ángulo. Podría yo escribir un ángulo, 45. Tab. Y vuelvo a la casilla anterior, que sería la distancia. Entonces ahora puedo escribir 550, Enter. Y logré lo mismo. Logré una línea con una distancia específica y con un ángulo específico. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta que el programa ya tiene una precisión, tiene una cercanía a las líneas, a las medidas que yo necesito obtener. Por lo tanto, de esta forma ya podemos empezar a crear figuras y elementos más precisos según lo que nosotros requiramos para nuestro dibujo. Vamos a ver otro elemento que también es importante a la hora de dibujar en AutoCAD, que son los snaps. ¿Qué son los snaps? Se preguntaría usted. Bueno, voy a borrar algunas líneas acá para que entendamos qué son los snaps y sepamos utilizarlos y activarlos. Nosotros cuando hacemos una línea, por ejemplo, el Enter, cuando ya tengo algo creado, yo acá ya tengo una línea, me van a aparecer algunas figuras. Por ejemplo, ahí me aparece un cuadrado, ¿sí? Cuando me acerco a la esquina aparece un cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que yo estoy creando la nueva línea justo donde termina la otra. Y no es algo aproximado, no es que estoy pasando cerquita y estoy tratando de hacer la línea cerca, sino que es exactamente en el punto donde la línea anterior termina y yo estoy empezando la nueva. Ese icono se llama Snap y hay distintos tipos de Snap que vamos a conocer. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque cuando ya tenemos elementos y empezamos a dibujar elementos encima del otro, me sirve. Por ejemplo, si yo quisiera unir esta esquina con la otra, bueno, me voy a preocupar que aparezca ese icono verde del cuadrado, porque ahí estoy justo en la esquina. Si no aparece, es porque no estoy en la esquina, estoy pasando cerca. Pero si me acerco a la esquina y aparece el cuadrado, quiere decir que estoy justo en la esquina y estos elementos van a quedar unidos. ¿Ya? Si hago clic ahí, cerré esa esquina. Pero como la esquina hay otra, por ejemplo, si hago una línea, ¿qué pasa si yo quisiera encontrar la mitad de mi figura? O la mitad de alguna cara, porque es una figura irregular. Me voy a acercar, por ejemplo, a esta línea vertical, y si me acerco donde estaría el centro, estoy haciéndolo al ojo, ¿no es cierto? Si me acerco donde estaría el centro, me va a aparecer un triángulo, y dice midpoint. Ese triángulo significa lo mismo que la figura anterior, pero en este caso es que estoy en el punto central. O sea, estoy en la mitad exacta. Si hago clic, por ejemplo, y mido esto, estoy a 170.50 y estoy a 170.50. O sea, estoy justo en la mitad de la línea. Por lo tanto, yo fácilmente podría encontrar el eje de esta figura o la mitad. Así con cualquier otro elemento. Por ejemplo, acá arriba también, ahí me aparece un triángulo, el centro. Y acá, el centro. Que es distinto, obviamente, porque esta línea es mucho más larga que la de abajo. Pero de esa forma podemos encontrar el centro de las cosas. Pero quería mostrar que esta herramienta por defecto puede que no venga activada o puede que no aparezca el triángulo o el cuadrado. Así que vamos a aprender a configurarlo para que todos tengamos lo mismo en las siguientes lecciones. Así que primero vamos a ver cómo se activa la herramienta y después vamos a ver cómo activar cada una de estas snaps que nos permiten utilizar como guía a la hora de dibujar. Entonces el comando va a ser OS. Ya, vamos a escribir OS en el teclado. Es OSNAP, se llama realmente. OS. Enter, y nos va a abrir esta ventana. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esté encendida la opción, ¿ya? Con F3 en el teclado se prendía o se apagaba, pero acá también tenemos la opción de usarlo con este ticket, esta casilla. Si está desactivada, no me va a mostrar ningún snap. Hagamos la prueba. Voy a hacer alguna línea ahora y fíjense que no me muestra ningún snap. Así que si a alguien le pasa que no le muestra las esquinas ni los puntos medios, es porque está desactivada la opción. Entonces, OS Enter, activamos la opción y acá ya podemos activar o desactivar los snaps que nosotros queramos. Yo por lo general le pongo seleccionar todos y los activo todos, ¿ya? Si están algunos apagados, otros prendidos, yo le pongo seleccionar todos y ahí con eso se me activan todos los snaps que hay. Yo por lo general trabajo con todos. Hay gente que prende algunos, apaga otros, pero en este caso nos conviene
prender todos y ponerle OK. Con eso, ahora sí deberíamos ver el punto central de cada línea, la esquina. Ese icono que me aparece ahora es el punto cercano. Es lo mismo que decíamos antes, cuando tenemos un punto cercano, quiere decir que voy a empezar en la línea. Ahora, ¿en qué parte de la línea? En cualquier parte, pero estoy tocando la línea, no me estoy pasando. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, de esa forma podemos empezar a generar formas también más exactas, como lo vimos antes, y que nos permiten, nos dan la posibilidad de que estén justo marcadas en el punto donde yo quiero que estén, y no cerca o parecido, sino que exacto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver por ahora con los snaps. Vamos a seguir continuando con nuestra lección básica y vamos a aprender otro comando. Ya vimos el comando línea, ahora vamos a aprender a hacer círculos con la herramienta Circle. El comando es C-Enter, círculo, C-Enter, ahí me aparece Circle, Enter. ¿Y cómo funciona? Bueno, leamos. Dice, especificar el punto central del círculo. O sea, para crear mi círculo yo tengo que hacer clic donde va a estar su centro. Por ejemplo, el centro va a estar acá, en la esquina de esta línea. Entonces hago clic ahí y con eso ya puedo empezar a crear mi círculo. Funciona igual que la línea en el sentido de que si yo muevo el cursor puedo hacer un círculo a mano alzada, con cualquier distancia, ¿no es cierto? Sin una distancia fija. Si hago clic se crea el círculo. Pero si queremos darle una distancia fija, al igual que la línea, entonces se Enter, defino el centro, puedo escribir. Pero ojo, sigamos leyendo, porque dice especificar el radio del círculo o el diámetro. Pero el diámetro está entre corchetes. Cuando encontremos comandos que nos digan esto, es porque tenemos dos opciones. Pero para cambiar de una opción a otra hay que pinchar la opción que está entre corchetes. ¿Ya? Por ahora la opción activada es radio, porque es la primera que me ofrece. Entonces, si yo quiero hacer un círculo de diámetro 100, por ejemplo, me está pidiendo el radio. Por lo tanto, debería decirle 50. Para que sea diámetro 100. Vamos a medir. Entonces, diámetro 100, radio 50. ¿Ya? Si lo quiero cambiar, me acomoda más usar el diámetro. Bueno, muy fácil. Hago el círculo. Y cuando me pide el radio, aprieto en diámetro. Hago clic ahí en diámetro. O escribo de Enter. Por eso aparece la D en azul. De Enter. Y ahora me dice especifica el diámetro del círculo. Entonces ahora puedo especificar el diámetro, que era 100, automáticamente, y tengo el mismo círculo de antes, que era radio 50, diámetro 100. ¿Ya? Así de simple puedo hacer círculo. Entonces, círculo, algún punto, puedo hacerlo ahí, sin medida o con medida en especial. Puedo decir, bueno, quiero que sea de 200. Y ahí nos va a ir quedando distintas figuras. Así que de esa forma podemos crear círculos. Vamos a ir viendo después cómo editar estas formas y que no queden completas. Por ejemplo, si quisiera cortar parte de este círculo, ¿cómo se hace? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora el siguiente comando que vamos a revisar es el comando rectángulo. Comando rec. ¿Ya? Rectángulo. Rec. RS. Enter. Que nos dice especificar la primera esquina del rectángulo. O sea, ¿dónde va a estar la primera esquina? Por ejemplo, si quiero que esté acá. Clic. Al igual que el círculo y la línea, si quiero crear un rectángulo que tenga cualquier forma, lo puedo simplemente hacer moviendo el cursor. Ahí lo puedo agrandar, hacer más ancho, más largo, y hacer clic, y ahí me va a quedar un rectángulo. O si quiero que tenga una dimensión, obviamente la vamos a escribir, pero en este caso voy a hacer clic para el rectángulo, primera esquina. El rectángulo tiene dos lados, ¿sí? Por lo tanto, a diferencia del círculo o a diferencia de la línea, tengo que establecer dos dimensiones. Si nos damos cuenta, en la barra donde me aparece la distancia, dice 300, por ejemplo, ahora dice 787. En esa barra yo puedo escribir un lado, pero no los dos. Por lo tanto, en esta barra voy a escribir una distancia, 250 por ejemplo, y ya sabemos que para saltarme a la siguiente casilla, puedo usar la tecla tabulador del teclado. Está a la izquierda de la tecla Q, así que tabulador, y me salté a la otra. Fíjense que 250 se bloqueó. O sea, hay una parte, que me parece que es la altura, que ya quedó con 250. Entonces ahora yo puedo escribir 500, por ejemplo. Enter. Y ahí me quedó un rectángulo, lo vamos a medir, de 250 por 500. Si lo quería al revés, bueno, escribo la distancia al revés. Entonces, escribo primero 500, 250. Muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si quiero un cuadrado? También me sirve la herramienta rectángulo, porque puedo establecer la misma distancia en ambos lados y me va a quedar una figura cuadrada. Y ahí tengo un cuadrado
Perfecto. Entonces, de esa forma podemos hacer líneas, círculos y rectángulos de manera sencilla en AutoCAD. Vamos a ver ahora las herramientas de modificación que tenemos para nuestros elementos. Ya vimos cómo dibujar, ya vimos cómo crear líneas, cómo crear círculos y rectángulos. Ahora vamos a ver cómo modificarlos. Las herramientas más sencillas de modificación son las herramientas de copiar y mover, porque ahí no estamos modificando básicamente la figura, simplemente la estamos cambiando de posición o estamos creando una copia, pero la figura se mantiene tal cual. Entonces vamos a partir por esas, copiar y mover, y luego vamos a ver cómo funcionan las demás que son un poquito más avanzadas. Entonces, para copiar un elemento, el comando es CO, escribimos CO de copiar, CO, Enter, y nos dice, leamos la barra de comando, dice seleccionar objetos. Entonces debo seleccionar el o los objetos que quiero, en este caso copiar. Por ejemplo, voy a seleccionar mi cuadrado. Me dice seleccionar objetos. Puedo seguir sumando. ¿Ya? Puedo seleccionar uno o más. Si quiero seguir avanzando, presiono Enter. Ahora me dice especifica el punto base. Esto quiere decir desde dónde quiero empezar a moverlo. Pensemos que en este caso es una copia. Entonces, ¿desde dónde quiero copiarlo? O de dónde quiero tomar para después pegarlo. Entonces, puede ser una esquina, por ejemplo. Voy a hacer clic acá. Y ahora me dice especifica el segundo punto. O sea, ¿dónde va a quedar? Puedo ponerlo acá al lado, acá arriba. ¿Ya? Es donde lo voy a dejar. Entonces, por ejemplo, lo puedo dejar acá. Y ahí quedó. Y la herramienta sigue copiando. Entonces yo puedo seguir copiando cuantas veces yo quiera. Y cuando ya estoy listo, le pongo escape. Y con eso suelto la herramienta. Ahí ya tengo todas mis copias. La herramienta mover funciona exactamente igual. La única diferencia es que va a mover el elemento, no lo va a copiar, o sea, no va a crear elementos duplicados de él, sino que lo va a mover, lo va a tomar de acá, lo va a sacar y lo va a poner en otra parte. Entonces, mover. Comando M, Enter. Move. M, Enter. Selecciona el objeto. Enter nuevamente. Y lo mismo de recién. Punto base. ¿Desde dónde lo quiero tomar para moverlo? Lo voy a tomar, por ejemplo, desde el centro. Clic. Y ahora, segundo punto, ¿dónde lo quiero dejar? Ojo que lo que vimos en el video anterior del modo ortogonal también aplica para mover y copiar. Si yo activo el modo ortogonal, también lo puedo mover o copiar de manera recta. Si lo apago, puedo mover libremente. Entonces, si es que alguien tiene problemas con el modo ortogonal, desactívelo con F8 y así lo puede mover libremente. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar acá y con eso lo moví. Ya se movió, ya no está acá, ahora está acá arriba. Copiar hubiera servido para dejarlo en ambas partes. Entonces, por ejemplo, si voy a CO copiar, Enter, selecciono el objeto, Enter, y después lo muevo, ahí lo estoy copiando, estoy creando copias. Ya no es uno solo, ahora pueden ser cuantos yo quiera. Entonces terminé de copiar, escape, y ahí quedó todas mis copias y elementos desplazados. Vamos a ver un tercer comando que es para rotar. Ya vimos que podemos copiar, mover. Ahora, ¿qué pasa si quiero que este elemento no sea vertical, sino que sea en diagonal? Bueno, vamos a ver el comando rotar. El comando rotar es RO. RO de rotar. RO, rotate. Le damos Enter. Y lo mismo de recién, me dice selecciona el objeto. Voy a seleccionar este. Enter. Y ahora me dice especifica el punto base. Es muy importante para la rotación cuál va a ser el punto base, porque se va a rotar en base a ese punto. Va a ser distinto si lo selecciono desde el punto central, desde una esquina, desde la otra esquina, porque ese punto que estoy seleccionando va a ser el único punto que va a quedar fijo. Por ejemplo, si lo selecciono desde esta esquina inferior izquierda, ese va a ser el punto que va a quedar de alguna forma imantado y no se va a mover, pero todo el resto de la figura sí. Entonces, cuando hice clic, ahora me dice especifica el ángulo de rotación. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, 45 grados, Enter. Y quedó en 45 grados hacia la izquierda. Entonces de esa forma roté mi figura. ¿Qué pasa si la quiero de vuelta? Bueno, escribimos RO, Enter, selecciono el objeto, Enter, punto base, ahora podría ser acá arriba, por ejemplo, y también voy a poder definir el ángulo. Ya sabemos entonces que con F8, si presiono F8 me va a dar ángulos cerrados. Por ejemplo, me está dando ángulo de 90, 180, 270, 360, ¿ya? O si desactivamos el F8 nos va a dar un ángulo libre. También podemos escribirlo como vimos recién, pero de esa forma podemos rotar entonces nuestro objeto
ya sumado a la opción de copiar y a la opción de mover. Ya que aprendimos a hacer modificaciones a elementos, ahora vamos a aprender a modificar elementos de manera más compleja, a cambiar su geometría, a editar su forma, con elementos de modificación que vamos a aprender a continuación. El primero de ellos va a ser una copia de espejo, o conocido como mirror, ¿ya? Que nos permite copiar un elemento, pero como si tuviéramos un espejo delante de él, lo que nos va a crear otra forma de objeto, ¿ya? Esa modificación la vamos a encontrar con el comando MI de mirror. MI, enter, para activar la herramienta. ¿Cómo funciona? Le damos la barra, seleccionar objetos. Selecciono el objeto o los objetos, puede ser siempre más de uno. Presiono enter y ahora me dice especifica el primer punto de la línea de espejo. Especifica el primer punto de la línea de espejo. Entonces, esto significa que yo tengo que trazar una línea, que puede ser recta o no, y esa línea va a ser el espejo. El espejo puede estar pegado a la figura, puede estar alejado, yo lo puedo hacer en cualquier parte. Entonces, vamos a hacer una línea vertical para que nos cree esta misma figura, pero hacia el otro lado. Entonces voy a hacer clic primero acá arriba, mi primer clic, y mi segundo clic lo voy a hacer acá abajo. Recordemos que si activo F8, esta línea puede ser recta o no. Si activo F8, es una línea completamente recta. Clic. Y ahí me creó una copia de espejo. O sea, es una copia del elemento pero rotado. Y lo último que hace, cuando le di clic y me apareció la figura, dice eliminar el objeto original. ¿Ya? Eso es lo que me está preguntando, si quiero borrar el original y dejar solo la copia o dejar los dos. Si le digo que sí, borra la original, deja la copia. Si le digo que no, deja los dos. Entonces le digo no y ahí quedaron los dos. Hagamos la prueba. Si le damos que sí, entonces MI, enter, selecciono el objeto, enter nuevamente, trazo la línea y ahora le digo sí, me borró el original. Va a depender, hay situaciones que necesito borrar el original, hay situaciones que no, por lo tanto vamos a enfrentarnos siempre a ambas cosas. Así que esa es la herramienta para crear copias de espejo. Obviamente si tuviéramos una figura más compleja le podríamos sacar mayor provecho. Por ejemplo, vamos a hacer acá una especie de árbol, por ejemplo, que a lo mejor necesita ser dibujado con esta herramienta. Por ejemplo, si dibujo solo un perfil del árbol, puedo copiar de espejo el resto. Entonces, MI, selecciono el objeto, enter, y ahora trazo la línea. Como decía, la línea puede estar en cualquier parte, pero en este caso no me sirve que la línea esté por acá, porque me va a quedar separado. En este caso la línea me sirve que esté pegado a la figura. Entonces podría ser justo en el centro, en el eje, y ahí tengo una figura que puedo crear solamente desde un perfil copiado conmigo. Ahí podemos entender cuál podría ser alguno de los usos de esta herramienta. Entonces la siguiente que vamos a ver es la herramienta escalar, ¿ya? Todas las herramientas que vamos a ver a continuación van a modificar la forma original del objeto, a diferencia de mover o copiar, que era lo mismo, era mover o copiar un elemento que se mantenía igual. En este caso se van a modificar. Entonces la herramienta escalar permite hacer más grande o más pequeño un mismo elemento. Por ejemplo, este árbol. Vamos a hacer una versión más pequeña del árbol. Entonces, comando SC, Scale, ¿ya? Scale, SC, Enter. ¿Qué me dice? Selecciona el objeto. Entonces puedo seleccionar el árbol, Enter. Ahora me dice especifica el punto base, ¿ya? Esto va a ser netamente para tener la referencia desde dónde se va a escalar. Es como cuando rotamos, ¿ya? Vamos a hacer clic, por ejemplo, aquí. Y ahora me pide especifica el factor de escala de esto. Si hablamos de factor de escala, por ejemplo, podríamos decir que quiero que sea el doble de grande, por lo tanto le voy a poner 2. Lo voy a multiplicar por 2. Quiero que sea la mitad más pequeño, entonces sería 0,5, por poner un ejemplo. Ahí quedó la mitad más pequeña, 0,5. Pero existen otras formas de escalar, por ejemplo, por referencia. Yo podría decir, bueno, no sé cuánto lo tengo que agrandar, pero quiero que en total este árbol, que actualmente mide 639, quiero que mida 1000 de altura, pero no sé cuánto es el factor, no sé calcular. Bueno, tenemos otra forma de usar la herramienta escala. Entonces vamos a escribir escala, Enter, selecciono el árbol, Enter,
especifico el punto base. Ahora sí es importante dónde voy a especificar el punto base. Lo voy a especificar acá arriba, en un extremo, porque yo quiero medir su altura. Entonces hago clic en el extremo. Y ahora me dice, especifica el factor. Bueno, yo dije, no sé cuál es el factor. Yo quiero que tenga 1000 de altura, pero no sé el factor. Entonces, vamos a buscar acá en la barra de comando donde dice especificar el factor de escala o referencia. Vamos a hacer clic en referencia o, ya sabemos, podemos escribir la letra que está en azul, R, de referencia, R, Enter. Y ahora me dice, especifica la distancia de referencia. O sea, cuánto mide actualmente. Voy a medir de acá arriba hasta acá abajo. Mide 630. Y ahora me dice, especifica la nueva distancia. ¿Cuánto quiere que mida? Yo quiero que mida 1000. Enter. Y ahora este árbol, si lo mido, mide 1000. Esa sería otra forma de utilizar esta herramienta de escala. Lo vamos a mover para que puedan entender un poco que puedo escalar por factor o también por referencia, que sería darle una distancia yo o copiar una distancia dependiendo del caso. Otra herramienta que vamos a aprender es la herramienta Offset, que es una herramienta que se usa bastante, que permite copiar líneas o copiar elementos más adentro o más afuera, según una distancia que nosotros queramos tener. Eso sirve mucho cuando queremos hacer elementos repetitivos que están a una cierta distancia y se van multiplicando o se van agrandando o van siendo copiados a la misma distancia unos de otros. Lo podemos usar con esta herramienta Offset, ya, o en español desfase. La herramienta se activa con el comando Offset, ya, o Enter, simplemente o Enter, Offset. Lo activamos. Primero nos pregunta especificar la distancia de ese desfase. O sea, para pensar en términos simples, por ejemplo, yo tengo este rectángulo. Quiero que el rectángulo tenga distintas líneas, 5 centímetros o 5 de distancia. No estamos hablando aún en distancias en unidad de medida, pero quiero que se repita 5 más arriba. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Cada línea se repita 5 más hacia afuera. Entonces yo escribo 5. Primero, 5, Enter. Ahora dice selecciona el objeto, hacer desfasado. Selecciono el objeto. Y ahora debo mover el cursor si quiero que los 5 sean hacia afuera o hacia adentro. Simplemente moviendo el cursor. Cuando ya lo tengo definido, hago clic afuera o adentro, clic, y ahí me creó el desfase. Entonces tengo como un margen de mi rectángulo. Vamos a hacerlo con una distancia más grande para que se note mejor. Entonces vuelvo a o Enter. Le vamos a poner 50 para que se vea bien. Enter. Selecciono el objeto y ahora si muevo el cursor hacia afuera o hacia adentro, va a ser hacia donde podría hacer la copia. Vamos a hacerlo hacia adentro. Ahí tengo. Como si fuera un marco, ¿ya? Y si quiero seguir, puedo seguir. Cliqueo hacia adentro. Cliqueo, ya no se puede, porque ya no queda más espacio. Pero si lo hacemos hacia afuera, clic, 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 podemos seguir haciendo. Y para esto sirve, para hacer elementos repetitivos que van a una misma distancia, hacer que crezcan tantos centímetros. Si quiero cambiar la distancia, quiero que ahora sea más grande, bueno, aprieto escape o Enter, ahora 100 por ejemplo, y puedo seguir. De esa forma podemos crear entonces desfases de elementos con la herramienta Offset. La siguiente herramienta va a ser una herramienta que nos va a permitir ya empezar a complementar las cosas que hemos visto antes, porque ya hemos visto cómo crear líneas, cómo crear formas, cómo agrandarlas, cómo achicarlas, cómo crear copias, etc. Vamos a ver ahora que, por ejemplo, en este caso tengo dos objetos, este objeto y el objeto que teníamos acá abajo, que se están intersectando. Y a lo mejor yo quisiera que un objeto estuviera encima del otro, o que uno tapara al otro. Bueno, con eso lo vamos a poder hacer con la herramienta Trim, que nos va a permitir recortar parte de líneas para poder empezar a borrar algunas partes de ellas. Por ejemplo, en este caso me gustaría a lo mejor borrar parte de esta línea, pero no la línea completa, o no el rectángulo completo. Si yo borro esa parte, suprimir, me borró el rectángulo completo. Yo quiero borrar una parte. Entonces, vamos a escribir en el teclado TR de Trim, TR, Enter, y voy a seleccionar, por ejemplo, esa parte. Y puedo borrar solamente esa parte que está encerrada por el rectángulo grande. Entonces, esto nos puede ayudar a borrar parte de objetos sin tener que borrar las líneas completas. Ahí puedo empezar a decir que algunos elementos, por ejemplo, están encima de otros.
y ahí puedo empezar a generar cierto tipo de profundidades, pero en este caso el uso que le estamos dando es para poder cortar parte de líneas sin tener que borrarlas completas, o sin tener que hacer una línea pequeña y otra línea pequeña, sino que podemos hacer, como vimos acá, una línea completa, y esa línea completa empezar a subdividirla en distintas áreas, distintas regiones de nuestro dibujo, y así podemos empezar a generar otras formas. Por último, vamos a ver otro comando llamado fillet, ¿ya? O empalme en español, y este comando nos va a permitir a generar distintos tipos de esquinas en nuestro dibujo. Por ejemplo, yo acá todo lo que hice tiene esquinas rectas, ¿ya? Ángulos rectos, a excepción de los círculos obviamente, pero tenemos ángulos distintos, pero todos los ángulos se están uniendo con esquinas, con líneas rectas. Entonces la herramienta fillet, que es F-Enter, nos permite ver cómo va a ser esa esquina. Primero definir cómo va a ser y después darle distintos tipos, como una esquina redondeada. Ya sirve para ambas cosas, para unir esquinas y para redondear esquinas. Entonces, fillet, F-Enter, me dice selecciona el primer objeto, sería la primera esquina, por ejemplo, una de estas esquinas, y selecciona la otra. Ahora no pasó nada, ¿por qué? Porque esa esquina ya estaba unida. Pero ¿qué pasa cuando tengo un objeto? Vamos a dibujar otra cosa acá. Cuando tengo un objeto que no está unido, esta herramienta me podría servir para unirlo. Entonces, F-Enter. Vamos a hacer clic en una línea, selecciona el primer objeto, dice, una línea y ahora la otra, y me unió las esquinas. Y podrían ser esquinas que estén, por ejemplo, en ángulos complejos, qué sé yo, me los va a unir igual. Esa esquina con esa esquina con esa esquina con esa. ¿Ya? Así yo no tengo que crear las líneas exactamente a la distancia que deberían estar, simplemente se alargaron y se unieron solos con esta herramienta fillet. Pero una opción de esta herramienta, como bien dije anteriormente, es unir esquinas, solamente unirlas, F-Enter, clic, clic, las une. Pero otra opción es hacer que esas esquinas tengan un cierto redondeo, ¿ya? O un bisel. Entonces si hacemos F-Enter, actualmente dice que el radio es 0, por eso las une en esquina recta. Pero si nosotros hacemos clic en radio, o escribimos acá R-Enter, me dice, bueno, especifica el radio del fillet. Si le pongo, por ejemplo, 50, Enter, ahora la esquina se va a unir con un radio de 50. Ahí quedó redondeada a 50. Si queremos que sea otra, voy a volver atrás. Entonces, fillet, R-Enter, voy a poner, por ejemplo, 200 para que se vea mejor. Esta con esta. Y ahora el redondeo quedó a 200. Hay que tener mucho ojo porque si yo vuelvo a usar la herramienta F-Enter, siempre va a quedar guardado el último radio que usé. Entonces ahora toda línea que yo quiera unir se va a unir con ese radio. Y hay algunas que el ángulo, por ejemplo, estas líneas horizontal y esta línea diagonal, no me va a dejar porque no da el radio de 200. Tendría que ser a lo mejor un radio más pequeño para que se puedan unir. Entonces hay casos que nos va a dar problema. Por lo tanto, si yo quiero volver a que la unión sea en 0, debo escribir F-Enter, R-Enter y ahora escribir radio 0. Y ahí vuelve a unir esquinas como lo hacía en un principio, ¿ya? Esquinas completamente rectas. Así que de esa forma funciona Fillet, una herramienta bien útil. Yo también la utilizo bastante porque siempre pasa que de repente tenemos una línea por acá, otra línea por acá, y quiero que se unan sin tener que extender una, después cortar la otra, sin tener que hacer eso. Simplemente Fillet con radio 0 puedo unir todas esas líneas por más largas o por más pequeñas que sean. De esa forma terminamos nuestra revisión de elementos básicos de AutoCAD. En el siguiente video vamos a ver cómo desarrollar la primera guía de ejercicios para poder poner en práctica todos los comandos y todas las herramientas que acabamos de ver.